decía, estamos con el profesor Juan Gabriel Tocatlián. Su formación ha sido en la sociología, pero desde hace muchos años se dedica al estudio de las relaciones internacionales. Es un gran intelectual, muy focalizado en ese tema. Tenemos un placer enorme de tenerte acá, Juan Gabriel. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió en Orlando? Están los que lo miran como un fenómeno más psiquiátrico que político, están los que lo ven como un acto de terrorismo. Después me gustaría analizar un poco las dos versiones en la campaña americana. Da la impresión de que hoy es imposible desligar siempre y especialmente hoy terrorismo de psiquiatría. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo haría dos observaciones, una de precaución y una interpretación. La de precaución me parece que siempre sucede en este y otro tipo de actos terroristas una primera lectura que muchas veces es la errada. Es decir, necesitamos todavía más evidencias, necesitamos reconstruir bien el caso, necesitamos entender motivaciones, necesitamos entender perfiles y por lo tanto yo no me animaría a ser tan categórico en una primera respuesta de ese tipo. Ahora bien, en términos de interpretación, yo diría simbólicamente lo siguiente. Hay un excelente libro que seguramente ustedes han leído, que es Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Sí. Y yo creo... Sobre el tejerazo. Exactamente. Yo creo que lo que aconteció en Orlando condensa un conjunto de fenómenos que expresa de algún modo simbólico y dramático el estado de la política y la cuestión electoral en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Se trata de un hijo de migrante, musulmán, que lleva a cabo un atentado y acto terrorista contra una población gay, usando varias armas, al menos dos ya reconocidas, contra, a su vez, un grupo de latinos. Mayoritariamente los muertos son latinos. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mira hoy el espectáculo de la campaña electoral estadounidense, son todos los temas que están puestos en el centro de la atención. Es decir, Trump dice no a los migrantes. Hillary Clinton dice no, migrantes sí, los necesitamos. Trump dice el terrorismo hay que combatirlo ferozmente. Hillary dice hay que tratar de buscar políticas diversas para enfrentar este fenómeno. Trump dice que no cree en el matrimonio igualitario. Hillary Clinton dice que sí, que esa es una conquista. Trump dice que el derecho a portar y a tener armas está legitimado constitucionalmente. Hillary Clinton dice no, lo más importante es el control de las armas. Trump dice hay que construir un muro para separar a los latinos, particularmente en México. Hillary Clinton necesita el voto latino para ganar. Entonces, lo que quiero decir es que este acto tan terrible, de algún modo, aunque sea simbólico, está representando algo de la tensión que existe hoy en la sociedad estadounidense. Y por lo tanto me parece que hay que entrar al mismo, no solamente en términos de lo que representa, sino de sus repercusiones específicamente electorales. Ahora, Juan Gabriel, en el año 2014, el vocero de ISIS, Adnani, dijo, no pidan permiso, cualquier atentado que coincida con los valores de ISIS, nosotros lo apoyamos. Entonces, ¿puede haber atentados que no tienen que ver con ISIS, pero son de ISIS? ¿Cómo se interpreta entonces? Bueno, lo que pasa es son dos cosas acá. Lo primero es que decir que esto fue un atentado de ISIS, esto es, inspirado por, empujado por, avalado por, es darle una victoria política a ISIS fenomenal, gratuitamente. Con lo cual me parece que hay que ir a otra interpretación distinta y ver de qué modo, por qué este sujeto invoca un elemento vinculado a ISIS
y lo utiliza para un acto que puede deberse a un conjunto de motivaciones distintas respecto a su situación particular, a su vida en Estados Unidos, a su relación con su familia, a su homofobia, etc. Entonces, a mí me parece que hay que ir más por ese otro lado. A ver ese otro lado. A mí me gustaría preguntarte sobre ese punto, que es un fenómeno nuevo, muy inquietante, que es la radicalización. Sí. Un individuo que no pertenece a ninguna red, que está en ese contexto vital que vos acabas de describir, probablemente cargado de frustraciones, y que termina disparado en esta dirección. No solo aquí, en Europa pasa lo mismo. Totalmente. ¿Cómo se explica ese fenómeno? ¿Es novedoso? ¿Registra antecedentes? ¿Estamos ante algo no pensado? A ver, dos cosas aquí otra vez. En primer lugar, hoy tenemos un conjunto de instrumentos comunicacionales, digitales, etcétera, que nos permiten estar en conocimiento permanente de lo que sucede en el mundo. Ahí nos podemos ilustrar, o nos podemos formar, o nos podemos adoctrinar, ¿sí? A su turno, y concomitantemente con esto, lo que sucede es que hoy la radicalización puede de alguna manera ser una autorradicalización. Es decir, yo puedo disponer de un conjunto de elementos técnicos que me vinculan tácitamente o implícitamente con un conjunto de otros actores sin jamás haber estado con ellos. Claro. Y entonces yo tener una agenda propia, una agenda de reclamos, una agenda de rechazos, que los canalizo a través de esta autorradicalización. Y en esta autorradicalización yo no encuentro límites, no encuentro situaciones o sistemas que me puedan identificar, que puedan advertir con tiempo esto, y en consecuencia yo me convierto en una suerte de lobo estepario permanente que puedo, según la situación, la motivación, la coyuntura, hacer un acto atroz y bueno, y jugarme la vida detrás de eso. Se fusionan psiquiatría y radicalización. Psiquiatría, política, radicalización y tecnología, todo eso hay que mirarlo juntos. Si uno lo mira separado, no entiende este rompecabezas. ¿Y cómo se actúa entonces ante esta situación nueva? Es algo nuevo, ¿cómo tienen que reaccionar las autoridades? Bueno, lo que pasa es que le estamos pidiendo a las autoridades que descubran la aguja en el pajar, es decir, ¿cómo puede una sociedad, un Estado, disponerse a buscar específicamente ese tipo de individuos? Hay una discusión, ¿no? Hace 2 años el FBI a este chico lo tenía... Claro, pero digo, hay varias discusiones detrás de esto. Por ejemplo, nadie se acuerda de esto, pero en junio del año 73, hace 43 años, se cometió el primer acto atroz contra la población gay en Estados Unidos, en un bar en Nueva Orleans. Tiraron bombas incendiarias, mataron a 32 personas y no hubo ninguna reacción en aquel contexto, porque el tema no era prominente, porque era parte de una historia oculta, pero hoy ese tema pasa a estar en el acento. ¿No? Claro. Toca el centro. Toca el centro. Ahora, aparte de esa vinculación entre lo que expresa este acontecimiento de la agenda de Estados Unidos, sí, muchas veces nosotros tenemos una visión, así como somos muy perspicaces para ver la política local, muy ingenua respecto de la política de otros países, ¿no? Como si no hubiera interna, ¿no? Como si ahí no hubiera política. Es sorprendente cómo en 24 horas la campaña se traga el fenómeno y la interpretación del fenómeno. Los demócratas dicen, esto es por la tenencia de armas, sí, frente a un candidato cuyo primer financiamiento, que no es de su bolsillo, es de la Asociación del Rifle. Exactamente. Y Trump dice, esto es inmigración, esto es terrorismo musulmán, que renunció Obama. ¿Vos pensás que cómo impacta ahora esto en la campaña en el futuro? Puesto ambos en estos carriles, ¿no? Porque este esfuerzo analítico que vos te planteabas al comienzo seguramente no está en la campaña hoy. No. Los que llevan adelante la campaña. De acuerdo. Ahora, este hecho va a tomarse todo el proceso electoral norteamericano de acá a las respectivas convenciones. Yo no creo que este sea el hecho que vaya a marcar... No es Atocha. No es Atocha, ¿sí? No estamos tan cerca en el tiempo, no es inmediato, ¿sí? No hay una mala interpretación. Recuerden qué decía el gobierno español. Fue la ETA, ¿no? Por no reconocer que había sido Al Qaeda. Y Zapatero dijo, no, esto fue terrorismo transnacional. Y Zapatero ganó en legitimidad y el gobierno conservador perdió en legitimidad a raíz de la interpretación. Aquí no estamos en ese juego. Entonces, no hay ni malas interpretaciones, no hay tan tiempo corto para que impacte directamente en la elección. Ahora, ¿va a ser un factor hasta las convenciones? Seguramente va a ser.
los candidatos se van a posicionar tal cual están, obviamente. Y aquí lo que hay que ver es si este tema, por ejemplo, cómo afecta el comportamiento de los votantes en Estados Unidos. Ejemplo concreto. Hay en Estados Unidos 3.2, 3.3 millones de musulmanes. Este acontecimiento en el cual Trump los señala a su vez, ¿no?, a ellos, en términos de casi ponerlos como portaestandartes del terrorismo transnacional. ¿Van a ver en Trump a alguien a quien votar? Creo que no. Creo que esto va a llevar más a favor de Hillary Clinton, si ella insiste en separar el tema religión, terrorismo, política doméstica, política internacional. La población latina cada vez más afectada por los dichos de Trump. En algunos estados, por ejemplo Arizona, que tradicionalmente ganaban los republicanos con poco. Bueno, esta insistencia en el muro, en el problema de los latinos, en los inmigrantes, en poner condiciones imposibles de acceso a los Estados Unidos, bueno, posiblemente favorezca más a Hillary y menos a Trump. Entonces me parece que, vuelvo a la simbología de lo que ocurrió. En lo que ocurrió está toda la agenda política electoral hasta noviembre. Va a haber en el corto plazo una interpretación de este hecho, pero después de julio creo que la agenda se va a ampliar y creo que hay chances de que gane Hillary Clinton. Juan Gabriel, en el caso hipotético de que ocurriera lo contrario, ¿cuántas de las promesas de campaña de Trump serían aplicables y cuánto caería bajo el teorema de Baglini, en tu opinión? A ver, yo creo que Trump es un fenómeno que muestra algo más de lo que está sucediendo en Estados Unidos, además de su personalidad. Digo, hay que entender lo que está ocurriendo en esta campaña con un trasfondo mucho más profundo. Hay un cambio demográfico fenomenal en Estados Unidos, de la costa este al centro y al sur del país. Hay un cambio demográfico fenomenal con mayores poblaciones afroamericanas, asiáticas e hispanas frente a los blancos anglosajones típicos. Hay un cambio producto del desespero que produjo la crisis del 2008 y la crisis financiera y la crisis inmobiliaria y una actitud de parte de las clases medias ya hartas de la situación. Hay un cambio fundamental en términos de los niveles de desigualdad que hoy tiene la sociedad norteamericana y creo que todo eso genera un malestar elocuente que Trump puede usar, digamos, retóricamente, pero que no tiene ningún plan de cómo salir adelante. Entonces me parece que se agota su discurso en lo que ha sido hasta ahora, es decir, en señalar culpables y en señalar algo que en el fondo a los norteamericanos no les gusta, porque Trump lo que siempre dice, permanentemente dice, es: perdimos, estamos perdiendo con los chinos, estamos perdiendo con los terroristas, estamos perdiendo con los migrantes. Y a los norteamericanos les gusta ganar, ser los mejores, ser superiores. Y si Hillary Clinton logra modular el debate para ese lado, creo, repito, que tiene chances de ganar. Juan Gabriel, nos queda el universo todavía. Oh, por favor. Vamos a tener que volver a reunirnos pronto. ¿Cómo no? Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muy rico todo lo que dijiste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte muy breve y Nico para hablarnos de competitividad. Vamos a ver qué nos quiere decir. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia.